Activista y trabajador del tercer sector. El tercer sector se refiere a la parte de las ONG y de las asociaciones privadas sin fines de lucro y pertenece a la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer y coordina la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva. También coordina un espacio que se llama Enredando Salud y lo tenemos aquí en la pantalla de Aire de Santa Fe y en la radio para todos nuestros oyentes. Muy buenos días, Facundo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo y por darnos la posibilidad de hablar entonces de salud sexual, que es algo que es muy útil y que por ahí no está tanto en agenda en lo que tiene que ver con los medios. No, por favor, primero gracias a ustedes para poder hablar sobre esto. Me parece que es cierto, es un tema que últimamente no está mucho en los medios, pero que sí reviste como una cierta importancia en la vida diaria de las personas. Eso me parece importante decirlo. Es algo que hace a nuestra vida, es cotidiano y que, bueno, hay que poder pensarla, poder discutirla, la salud sexual particularmente, y también ver cómo podemos vivir la salud sexual de una manera, diría, libre y placentera. Y creo que por ahí viene más o menos la cuestión. Desde tu rol, Y ¿cuál es ustedes, cuál es el objetivo de las asociaciones o de las ONG que trabajan con salud sexual? A qué apuntan? bueno, yo creo que principalmente, por un lado, está el trabajo que se hace en términos de dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos, donde está enmarcada la salud sexual y la salud reproductiva, y por el otro también una gran tarea de abogacía y de cumplimiento de las leyes, en el caso de Argentina, que las tenemos, acerca de la protección de estos derechos, es decir, que estos derechos se hagan efectivos. Yo creo que son las dos cosas. Por un lado, esa tarea de que las personas conozcan cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, y por el otro lado, esta tarea de control de cumplimiento de la norma por parte de, obviamente, de los organismos estatales que son los encargados de hacer que digamos, de que estos derechos se cumplan. Facundo, ¿vos crees que hemos avanzado en este tema en los últimos años respecto quizá hace 20 años atrás? ¿Está más la gente relacionada o familiarizada con los temas que tienen que ver con la sexualidad, con lo que sea, con las enfermedades, con los métodos de protección, con los embarazos? Sí, sí, creo totalmente que es así. Yo creo que en el mundo primero hubo un cambio, hubo un quiebre, que fue en el año 94, en una conferencia. Este es un hito histórico importantísimo que a veces se deja de lado, que se dio en el mundo. Fue la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo. En esa conferencia, por primera vez en la historia de la humanidad, se reconoce a los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Ajá. Y esto no es un dato menor. A partir de ahí, después empieza a haber hacia el resto de los países del mundo, y entre esos Argentina, un trabajo muy importante de las organizaciones de la sociedad civil por hacer que esos derechos se consagraran en leyes. En el caso particular de la Argentina, recién en el año 2002 tenemos la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley 26.673, que todavía está en vigencia. Es decir, que la Argentina hace mucho tiempo que avanzó en esta materia, y por supuesto la ley se ha ido actualizando con el correr del tiempo, porque es una ley que podríamos decir, entre comillas, vieja, pero que garantiza derechos y garantiza los derechos sexuales y reproductivos con ese espíritu del año 94, de entenderlos como derechos humanos, como una parte fundamental de la vida de las personas, y que tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la salud y tiene que ver con la sexualidad, que son dos aspectos de la vida más ahí que hay que entenderlos en un sentido amplio e integral. La salud, como esa vieja definición de la Organización Mundial de la Salud, es no solamente la ausencia de enfermedad, sino ese equilibrio biopsíquico-social, y que hoy podemos complejizar un poco más con los aspectos económicos, políticos, ambientales, y entendiendo la sexualidad también como un proceso, ¿no? Como un proceso que no va desligado de los aspectos socioculturales.
Claro, Facundo, hablabas recién de algo muy interesante que es unir salud con sexualidad. ¿Qué pasa en la actualidad con las enfermedades justamente de transmisión sexual? ¿Por qué crees que hay como un rebrote de algunas enfermedades que prácticamente estaban erradicadas? ¿Falta un poco más de información en la nueva edad clave que es la preadolescencia y la adolescencia? Mira, yo creo que la información está, el tema está en cómo esa información se transmite, en cómo hacemos que las pibas y los pibes accedan a esa información de una manera segura. Y no es además solo una cuestión de adolescentes y jóvenes, sino que también es un poquito transversal al resto de las edades y que, por ejemplo, se ve también en el caso de las personas mayores de 50 años, que a veces porque interrumpen una pareja que había sido estable durante muchos años, vuelven a tener una actividad sexual, digamos, plena y de repente no tienen el método del cuidado. Pero yo creo que para mí es una cuestión fundamental de cómo se transmite esa información y cómo hacemos que esa información que está ahí dando vuelta es realmente recepcionado por los pibes y las pibas, en el caso particular este que preguntabas. Bien, Facundo, hace un tiempo salió una noticia, decime si no estoy equivocada, que tiene que ver con una app de derechos sexuales y reproductivos. ¿Eso tiene que ver con la ONG en la que vos trabajás? Sí, sí, precisamente ese es un proyecto que nosotros empezamos a trabajar aquí en la ciudad de Rosario, eh, que, bueno, básicamente busca precisamente esto, ¿no? Encontrar nuevos canales por donde transmitir la información, pero la información no solamente en términos de cuáles son, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual y cuáles son las formas de prevenirlas o cómo son cuáles son las formas de detectarlas, sino también cómo establecer una conexión entre toda esa información, el usuario del servicio de salud y el servicio de salud en sí mismo. Es decir, que la persona, ese pibe, esa piba, que entra a la app y encuentra de repente, no sé, un síntoma y se da cuenta que es un síntoma que él está teniendo o que ella está teniendo, bueno, que eso la acerque o lo acerque al centro de salud, Bien. que de alguna manera lleve al usuario del servicio para poder atender el tema con mayor rapidez. Está bueno porque es algo que llega a todo el mundo, al alcance de todos, porque en casi todas las casas de Argentina hay hoy un celular o una conexión a Internet. ¿Qué le falta? ¿Ya está a disposición la app o todavía está en proceso? Está en el proceso. Nosotros hicimos una investigación en el distrito sur y suroeste de la ciudad de Rosario para validar la idea, es decir, eh, tiene que ver con el método de investigación que utilizamos, que es un método que se llama investigación acción participativa, de manera que, digamos, en todo el proceso, la voz de las personas que van a hacer uso de esta herramienta esté presente e inclusive hasta en el diseño. Bueno, la verdad que me quedé pensando porque es tan importante esto que han hecho que fueron, digamos, recibieron una distinción por la Cámara de Diputados y demás. A veces, hasta que no la vemos, tuve la oportunidad de ver un poquito algo ahí por intermedio de Gaby Otazo, que está allí en nuestra zona, en San Carlos. Nos mostró un poco cómo iba a funcionar esta app y me pareció súper interesante porque, como vos decís, todo lo que tenga que ver con educación, ya sea a través de ESI, a través de aplicaciones, a través de el trabajo que hacen ustedes desde las redes y repartiendo folletos y tratando de llegar a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Con esta información me parece que es muy válido. Sí, a mí me parece importante destacar esto de la información y de la información científica, de la información médico-científica, que no es lo mismo que toda esa información que a veces circula por las redes o Claro, no circula por la googlear, web. digamos. Exacto, o sabés que no está mal googlear, no está mal buscar en las redes, sino es saber a dónde Claro. ir a buscar en las redes o a dónde ir a buscar en la web. A mí eso me parece que es importante decirlo, sobre todo porque esto que vos decías hace un rato es cierto, digamos, hay un incremento de determinadas infecciones de transmisión sexual, como puede ser el caso de la sífilis o puede ser las hepatitis virales, es decir, hay un incremento. Y ahí eso es un síntoma de que algo está pasando en términos de cuidado
y también en términos de política pública, las dos cosas. Exacto. Porque, por ejemplo, la sífilis era una infección de transmisión sexual que prácticamente había sido erradicada y totalmente controlada hacia aproximadamente los años 90, en el tiempo que más o menos hablábamos recién de los derechos sexuales y reproductivos consagrados como derechos humanos, y sin embargo, pasado esta cantidad de años, hoy es un tema, porque la Sí, tasa de hace incidencia es poco alta. hablábamos con una ginecóloga y obstetra y es impresionante cómo ha aumentado y que en muchos casos se enteran, las chicas en este caso, ella hablaba de los análisis de embarazo, los análisis trimestrales y de control, y en esos análisis estaban encontrando y arrojando estos resultados a veces asintomáticas, en este caso las chicas, y lo peligroso que es para transitar el embarazo y bueno, ni hablar para el resto de la vida, obviamente. Sí, la sífilis tiene una particularidad, es que uno de los primeros síntomas que aparecen en el cuerpo de las personas es el famoso chancro, que es como si fuera una llaga que es indolora. Entonces, como no duele, a veces pasa desapercibida, porque uno entiende que puede ser una llaga cualquiera. El problema está en que cuando esa llaga cumple, digamos, su ciclo de vida y desaparece, después, durante un tiempo, el cuerpo tarda otra vez en tener manifestaciones, que eso es lo que ya se conocería como una sífilis secundaria, donde aparecen manchas en la piel, y que también a veces lo suelen confundir como con un sarpullido, con una reacción alérgica. Entonces, eso demora el hecho de que la persona llegue Al al diagnóstico, médico o claro. a la médica. Exactamente. Entonces, no se puede detectar y bueno, Y mientras tanto eso hace que se se contagie. propaga y se contagia, exactamente. Bueno, Facundo, la verdad que es súper interesante, tenemos un montón de temas para hablar, seguramente en algún momento te vamos a volver a convocar, pero te queríamos tener hoy justamente porque, bueno, hace unos días fue el Día Mundial de la Salud Sexual y no queríamos dejar pasar este tema. Te agradecemos mucho el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Y tener en cuenta esto, es simplemente informarse de la manera correcta y sin miedo, porque la salud sexual y la salud reproductiva tienen que ver con el decidir en el cómo, en el cuándo, y con quién, y ¿Querés decir disfrutar de la manera segura. querés decir las redes sociales de la ONG para aquellos que tengan ganas de informarse un poco de este tema? Sí, por favor. En el caso de Enredando Salud, nos pueden encontrar así, literalmente, escrito Enredando Salud en Instagram y en Facebook. Y en el caso de la fundación, pueden buscar Fundación FEIM en Google. Pero estoy muy seguro que una de las primeras páginas que van a aparecer van a ser las nuestras, porque bueno, es una organización de muchos años y tiene mucho trabajo en el tema. Y ahí van a poder descargar muchas campañas que hay dentro de la propia página web que sirven para trabajar con adolescentes, con jóvenes, con mujeres. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. 7:53 de la mañana dialogábamos con Facundo Peralta, activista y trabajador